Hermanos amados, muy buenas noches tengan todos ustedes. Como todos los jueves estamos aquí en nuestro grupo de amistad para compartir un tema importante y especial en esta semana. Estamos viendo que hay ciertas cosas que podemos accesar al grupo, y espero que los que están viéndonos desde Zoom, porque están participando con nosotros, recuerden que ustedes también son partícipes en vivo en esta reunión. Así que aunque no los vean los hermanos que están en las redes, bien, vamos a orar y vamos a entregarle este momento especial al Señor, creyendo y sabiendo que Él bendice todas las cosas que hacemos para Él con gozo y alegría. Amado Rey Dios, te damos gracias en esta noche, Señor, porque tú eres grande, Señor, y majestuoso, mi Rey. Nos has permitido llegar esta noche a este grupo de amistad, Señor, a compartir temas interesantes y que propician nuestro acercamiento a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar el grupo como es debido, a poder accesar en el Espíritu a todas las respuestas, Señor, que tú solamente nos vas a dar. Bendigo a cada uno de los hermanos participantes en las dos plataformas sociales, y también, Señor, te doy gracias por las personas que me acompañan aquí en la casa, en el set de grabación, Señor. Te damos honor y gloria a ti, mi Rey. Bendice cada palabra, cada situación, Señor, para que el gozo sea pleno, mi Rey. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues para todos también, a todos los hermanos de Zoom, para todos los hermanos de Facebook, gracias. Aquí está mi señora esposa a mi lado. Y tenemos a Hani también aquí. Hoy tenemos un tema impresionante, pero vamos a hacer nuestro ritual semanal. Algunos de los hermanos que están en el grupo de amistad ¿se sabe la declaratoria de poder? A ver, dígala. Está en vivo, así que dígalo. Okay. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. De salud y no de enfermedad. De salud y no de enfermedad. De riqueza y no de pobreza. De riqueza y no de pobreza. De bendición y no de maldición. De bendición y no de maldición. Porque en mi boca hay un milagro hoy. Hay un milagro hoy. Amén. Gloria a Dios, Amén. aleluya. Gloria a Dios. Quiero que sepan una cosa, el tema que vamos a tocar el día de hoy es muy interesante porque vamos a tener la oportunidad de tocar algunos temas que tienen que ver con las declaraciones. Así que vamos a hacerlo. ¿Alguien más que nos pueda ayudar con la misión que tenemos, con la visión de nuestra congregación? Alejandro, ¿se recuerda? Sí recuerdo, pastor. También la puedo leer. Me gustaría que la recuerde. Pero la voy a decir. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, empezando aquí en Miami, enseñándoles lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó por medio de grupos en casa, que es dar nuestra vida por nuestros discípulos, nuestros hermanos, Amén. nuestros amigos. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Está bien. Muy bien. Entonces, ahora le voy a decir el título. El título se llama Sin Límites. Podríamos deducir muchas cosas acerca de esto. Sin límites, podemos entender que no hay límites para nada en la parte moral. Pero también sin límites quiere decir que debemos entrar en todas las bendiciones de parte de Dios. O sea que se puede ver esta palabrita como por dos partes, y hoy vamos a definir, de acuerdo a la Escritura, qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos y cómo quiere Dios que actuemos en nuestra vida espiritual. Eso es muy importante porque después ya vamos a estar hablando acerca de eso.
La idea central es, si alguna vez no pudiste, ¿será que no podrás jamás? Es una pregunta que nos podemos hacer todos. O sea, si en alguna ocasión no te salió algo, ¿será que nunca te va a salir? Ese es el punto. Un punto importante porque vamos a ver. Por favor, pastora Violeta, ¿nos puede ayudar, por favor, con la introducción? Sí, dice así. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un elefante no se escapa de un circo? Creo que muchos de nosotros en este momento se estarán preguntando, dice. Se dice que es porque desde muy pequeño es atado a una estaca y que a su corta edad no tiene la fuerza suficiente como para liberarse de ella. Por más que intente liberarse de ella, no podrá desatarse. Y al crecer, aunque tenga la fuerza para hacerlo, no lo hará porque ya estará convencido de que no es lo suficientemente fuerte para lograrlo. Debido a una limitación que tuvo de pequeño, crecerá pensando que esa limitación sigue ahí. Esto es ejemplo de que no solo basta con crecer para superar nuestras limitaciones, también debemos madurar. Ay, esta introducción está espectacular. Cuando la leí dije, wow, esto está poderoso, porque refleja nuestra condición en algunos aspectos de nuestra vida. Hemos sido limitados desde pequeños y cuando llegamos a ser grandes no podemos hacer. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, los hombres no lloran. Yo no sé cuántos de ustedes sabían ese decir. Alejandro, ¿tú escuchaste eso alguna vez? Sí, muchas veces, varias veces. Y yo de grande, con eso en la mente, a veces no he podido desahogarme, las veces que he tenido que desahogarme. Wow. Y por no hacerlo, pues eso condujo o me llevó a hacer otras cosas malas o, en fin, pero sí, se ha pasado. Poderoso. Xavier, ¿estás ahí, Xavier? No. Bueno, Javier, ¿escuchaste tú alguna vez esa frase limitante que es los hombres no lloran? Eso es toda la vida. Entonces, En Perú se usa mucho. exacto. Entonces, eso mismo está representando la introducción que hicimos ahora. Un elefante, a pesar de ser una mole tan grande, no se escapa. ¿Por qué? Porque de pequeño le enseñaron, lo entrenaron a que estaba amarrado, que no podía desatarse por sí solo. Y aunque lo puede hacer, no lo hace. ¿Por qué? Porque ya está convencido. Convencida es la clave. Cuando uno se convence de una limitante, es muy difícil avanzar, a no ser que la remueva de su mente. Y hoy la idea es esa, que podamos remover algunas falsas creencias y que Dios nos permita avanzar en este camino. ¿Amén? Bien, vamos a ir al primer punto. Dos tipos de oraciones. Esta parte nos va a demostrar a nosotros una oración limitada y una oración de poder. Y para esto le voy a pedir a la pastora que por favor me lea. Dice Proverbios 38, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Ok, si ustedes se dan cuenta ahí, la oración que hace Jaúr acerca de este punto puede parecer muy espiritual si la llevamos al punto de vista de la confianza o sea, la soberanía de Dios, de entendimiento de la voluntad de Dios. Pero cuando vamos al contexto, nos vamos a dar cuenta de que lo que estaba pensando Jaúr era distinto a lo que vamos a escuchar en este momento del hermano Jabez. Lea por favor primera de Crónicas 4:10 dice,
Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Tremendo. ¿Se dan cuenta? Hay diferencia entre una y otra oración. La primera oración, la de Jaúr, es una oración limitante. ¿Por qué? Porque le está pidiendo a Dios conformidad. ¿Por qué? Porque aparentemente lo que vemos en la historia, cuando usted lee más arriba, porque es importante leer el contexto en el que está la declaración, vemos que lo que estaba afectando a Jaúr era la parte económica. Entonces, desde esa perspectiva, él hace esta oración. Y vemos ahí limitantes, porque no vemos al final que Dios le concedió lo que dijo. Simplemente está temeroso de que la parte financiera, si era prosperado, podía alejarse de Dios. Algunos de nosotros, en algún momento oramos de esa manera. Yo me confieso delante de Dios, que yo algunas veces dije así: Señor, no me bendigas tanto porque no quiero alejarme de ti. Imagínate tú, le estoy diciendo a Dios que no me bendiga. Lo estás limitando. Exactamente. Eso se llama una conducta limitadora. O sea, a veces religiosamente podemos limitar a Dios. Por ejemplo, una de las cosas importantes que ocurre en las finanzas, en la Biblia, es que la religión tradicional recoge limosnas. Y alguna versión, la Reina Valera, habla de limosna. Pero realmente, ¿qué cosa era lo que se recogía para Dios? Eran diezmos. Era la 10ª parte. Era una transacción que Dios hacía con su pueblo para desarrollar la confianza. Entonces, vemos que las conductas limitadoras están por todas partes. Eso es lo importante que nosotros tenemos que rescatar de estas declaraciones que hemos escuchado. Amén. A ver, quiero que alguien me diga, denme su opinión, pastora, me gustaría escucharla. Sí, yo estoy aquí mirando, primeramente que en el versículo de Proverbios que está hablando acerca de que dice: primero ayúdame a no mentir jamás. Así es. O sea, un poquito mentiroso. sí. Okay. Y poquito no, bastante, porque primero dice: primero ayúdame a no mentir. O sea que, la mentira estaba ahí estaba. Entonces, o sea que él reconocía que su corazón era medio tacalero. Y entonces podías verle la cara y podías pensar que estaba diciendo una verdad, pero sabías que estaba mintiendo. Ajá, ok. Entonces, y segunda, esta parte cuando dice: dame solo lo suficiente. O sea, está hablando de que solamente, ¿para qué? Satisfacer necesidades. O sea, está pensando en que está limitando algo, una necesidad, para satisfacer algo específico. Pero no era que quisiera que tuviera más, sino que solamente era para satisfacer lo que necesitaba en ese momento. Yo veo un poco de egoísmo también, porque él está pensando solamente en sí, la oración. No está mirando más allá. Claro. No está mirando el reino. O sea, su petición era limitadora desde todo punto de vista. Por ejemplo, algo que a mí me llama mucho es la parte... ¿Pueden levantar la mano? A mí algo que me llama mucho es la parte cuando habla acerca de lo que es el sedaká. Hani, pásame el tarrito de sedaká que estaba ahí. Hay un tarrito allá más allá. Uno marroncito. Uno marroncito en la esquinita. Ese. A ver. No, larguito. Pastor, yo decía, ese mueble lo conozco en la casa de los pastores, ya que Hani estaba ahí. No, así. Sí, claro. Ahí está Hani. Bueno, ahorita se los enseño. Para mí la palabra sedaká significa, el pastor estaba hablando algo acerca de la limosna, de que antiguamente, o sea, en la parte hablaban acerca de lo que es la limosna. Pero mientras que estábamos leyendo ese versículo, algo venía a mi corazón y yo le decía: gracias, Señor, porque algo que me llena a mí es como tener ese tarrito de sedaká, guardarlo conmigo y decir: Señor, que la persona que quiera dar, lo dé sin saber a quién va a recibir. Porque esa sedaká es algo que tú das de corazón. Tú lo das esa ofrenda, y esa ofrenda, el que la va a recibir esa ofrenda no sabe tampoco de dónde viene. Entonces ambos son bendecidos.
¿ok? Ambas personas son bendecidas, tanto el que da como el que recibe. Entonces, en ese momento, mientras que estábamos leyendo esto, vino a mi mente eso, o sea, tenemos que orar y ahí no nos limitamos, no nos estamos limitando. La palabra es no limitarse. Así es. La oración de Jabez es una oración sin límites. No, y esa la sabemos, creo que todos, todo el que ha leído el librito de Jabez, el de la oración que dice se extiende el territorio, que para aquí, para allá, es porque tú quieres extenderlo, o sea que tú siempre estamos declarando eso, pero lo declaramos muchas veces con la boca, más no realmente de conciencia, porque en nuestra mente lo estamos limitando. Así es. ¿Alguien nos quiere compartir? Levanten, No, no se peleen, no se peleen. Sí, claro, adelante, Javier. Gracioso porque justo iba a participar, pero estaba en mute y mientras le buscaba el botón, mencionaste justo algo parecido a lo que yo iba a comentar, ¿no? O sea, en la primera oración, él estaba pensando solo en sus necesidades y no está pidiendo bendición para suplir las necesidades de otros. Uh-huh. Entonces sí hay un poco de egoísmo limitante en esa oración. Exactamente. Lo que no hay en la oración de Jabez. Es diferente. Es diferente. Por eso es importante ese contraste que queríamos mostrar en esta primera etapa. ¿Queda correcto? Karen, ¿tú estás de acuerdo? Entonces, ¿han identificado ustedes alguna conducta limitadora que nos pueda dar luz en esta gestión, en este momento? Si no, pasamos al segundo tema. No, A ver, Claudia, por favor, Claudia. Aprieta el botón. Ya, creo que una de las conductas limitadoras más grandes que tenemos como seres humanos es no entender nuestra identidad de hijos. Porque cuando Victoria tiene una necesidad, viene a mí y me dice, mamá, ¿podrías por favor comprarme tal cosa? Pero con una seguridad de que yo se lo voy a proveer, sin miedo, sin limitación, siempre con mucho respeto, viendo si considero yo que es prudente comprar algo o no. Sin embargo, muchas veces tenemos la conducta como la primera oración, de pensar que no nos merecemos más allá de lo poquito que se nos podría pensar en la mente, ¿no? O sea, yo por mi comportamiento y por mi condición y por lo que he hecho, considero que tal vez tú podrías proveerme así de chiquitico. Pero creo que ahí uno no entiende el amor incondicional del Padre, que a pesar de que muchas veces nosotros no somos merecedores de, Él aún sigue bendiciéndonos de una manera abundante. Correcto. Pero eso nos lleva a pensar, Claudia, de que desde la conducta que aprendiste es esa. Por ahí te conduce. O sea, quiere decir que tal vez en tu crianza hubo ciertas limitaciones. Y esas limitaciones... Claro, mala formación. No, limitaciones financieras tal vez. Porque no es el mismo pensamiento de una persona que quiere, que ha nacido en la opulencia. Si no ha nacido en la opulencia y tiene de sobra, seguramente que no va a orar de esa manera. ¿Por qué? Porque es una limitación que agarró. Generalmente, el grueso de las personas no ha tenido de más. Entonces, ha crecido con cierta limitación y entonces estamos viendo cómo nosotros trasladamos ese pensamiento a nuestras oraciones y lamentablemente, lo dice la oración de Jabez al final. Y Dios le concedió lo que pidió. Entonces vamos a tener cuidado. No vamos a ser limitados en nuestras peticiones. Si usted quiere ser bendecido en este tiempo de escasez, tiempo de inseguridad, pues no declare cosas limitantes, declare cosas grandezas, porque el Dios al que usted le sirve es un Dios grande y poderoso. Por lo tanto, entonces empecemos a cambiar esas conductas limitadoras por conductas que verdaderamente estén de acuerdo al Dios al que le servimos.
Yo no sé si están de acuerdo conmigo. Yo creo que nosotros mismos nos limitamos. Sí, por supuesto, definitivamente. Si tú te pones a pensar en lo que significa la palabra límites, o sea, si tú pones y ves un momentito, si no hubiera límite también, fuera un caos, todo. Porque imagínate tú vas por una carretera y no hay la baranda que limita entre un lado y el otro lado de la carretera. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, hay límites de límites. Sí, pero ya nos estamos metiendo la pastora me está desviando del tema. Me está saboteando. Me sacó del tema. Lo que pasa es lo siguiente, hermano. Lo que está hablando la pastora tiene razón, pero eso es con respecto a las circunstancias. Lo que estamos hablando nosotros es esas conductas que nos limitan a nosotros en nuestra fe. Porque nuestra fe no tiene que tener límites para efecto de prosperidad, en el sentido de reconocer la grandeza y el poder, la soberanía de nuestro Dios. Dios quiere que seamos bendecidos. Dios no quiere que... Él no te creó para que fueras pobre, ni triste, ni desamparado. No, Dios te creó para que tú fueras exitoso en todo lo que aprendieras, todo lo que emprendieras de la mano de Él. Por lo tanto, esa forma de conducirnos, dependiendo totalmente de Él, como vamos a ver en el siguiente punto, nos va a permitir a nosotros volar, agrandar, ensanchar nuestros límites. No que no sean limitantes. ¿Amén? ¿Estamos? ¿De acuerdo conmigo? A ver, Javier, diga. Pastor, yo creo que sería bueno, aprovechando lo que comentó la pastora, aplicar el balance en el concepto de los límites, ¿no? O sea, no es que los límites sean malos. Los límites, es más, son buenos porque te enseñan parámetros de riesgo, te enseñan, por ejemplo, cuando tienes un parque con niños, eso lo enseñamos alguna vez, los niños cuando tienen una cerca juegan hasta el borde donde les permite la cerca, pero cuando no hay, por temor, se quedan más atrás y se cohiben. O sea, los límites son buenos. Ahora, yo creo que la enseñanza lo que nos está diciendo es, hay cosas en las que no aplican los límites, como para la provisión, como para la fe, como para el amor, no poner límite. Exacto, así es. Muy buena intervención, Javier. Así mismo es. Los límites de los que estamos hablando nosotros se refieren específicamente a el límite que nosotros podemos tener de acuerdo a nuestras limitaciones de infancia y que pueden ser superadas en la actualidad en el ámbito financiero con respecto a Dios, no solamente financiero, sino en todo aspecto de nuestra vida, recordando que Dios es todopoderoso y Él quiere nuestra prosperidad. Amén. Sí. Prácticamente podemos pedir lo que queremos y Él es el que toma la decisión si te lo quiere dar o no. Por supuesto, claro que sí. Porque también en Santiago también dice que pidéis y no recibiréis porque pidéis mal. Entonces, ¿en qué se aplica ese versículo? Cuando eso se está refiriendo a cuando estás pidiendo de acuerdo a tus deseos del corazón, a tus deseos personal del corazón. Equivocados. Porque estás pidiendo mal es que no recibes. No estás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, sino estás pidiendo de acuerdo a tus deseos. Y puede ser, por eso un hijo le pide a un padre algo y el padre no le da todo lo que pide. Porque imagínate que Brandon agarra y te dice, mamá, cómprame un carro tal para manejar, pero si tienes 5 años, ¿cómo vas a manejar un carro? Un carricoche te podré comprar, pero no un carro de verdad. Entonces, esas son las peticiones. No todo lo que deseamos, Dios nos lo va a conceder de esa manera. Pero ese es otro tipo de petición. Yo creo que ahí implica mucho que Dios conoce realmente la intención que a veces nos es oculta de cuando pedimos algo. Así es, exactamente. Pero no nos olvidemos el tema. Recuerden que el tema estamos mirando sin límites. O sea, para nuestra relación con Dios no existen los límites. Javier lo dijo perfectamente. No establezcamos límites. En el amor de Dios, en las peticiones al Señor, que de acuerdo a su voluntad, no hay límites. Usted
puede hacerlo, puede hacerlo. Y Dios, estoy convencido que como le dijo a Jabez, y Dios le concedió su petición. Porque él era un hombre de oración. Un hombre de reino. Ujú. Dios está mirando cómo tú te conduces y para dónde quieres ir. Así es. Amén. Amén. Bien, vamos al segundo punto. El segundo punto es no limites a Dios. O sea, vimos el primero. El primero son dos oraciones para establecer una oración correcta y una oración incorrecta, una oración limitadora y una oración sin límites. Ya vimos que las dos oraciones que vimos en el primer punto pues están resueltas. El segundo punto es no limitemos a Dios. Y para eso tengo un versículo aquí, tres versículos que son muy buenos. Filipenses 4, del 10 al 13. Por favor, pastora. Dice, cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. O sea, ¿qué cosa vemos en esta lectura? En esta lectura hay algo especial que dice Pablo. Pablo era un hombre, un rabino, estudiado. Yo no sé si usted sabe, pero los rabinos en Israel estudian toda la vida. Desde que son lanzados al estudiar la escritura y el gobierno los sustenta para estudiar, para ser rabinos. Y ellos, su único trabajo es ese. Pero Pablo era de una buena familia. Él era mitad romano y mitad hebreo. Por lo tanto, él no había trabajado en cosas artesanales, en cosas naturales como los demás. Él simplemente había estudiado y sabía la escritura de pe a pa. Aún así, cuando el Señor lo llama a servirle a él, vemos en el libro de los Hechos que Pablo le toca aprender a echar mano de los oficios que él, o sea, de los hobbies que él tenía, comienza a hacerlos efectivos y comienza a vivir de ellos. Por eso es que Pablo dice que él aprendió a vivir con poco y con mucho, en la escasez y en la necesidad. Pero, ¿qué cosa dice al final? Que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo que podamos ver claramente que en Cristo Jesús no hay límites. Los límites los pone Dios, no nosotros. Por lo tanto, debemos creer en Él. Y esto tiene que servirnos porque, hermanos, son circunstancias difíciles. Miren, en estos momentos la iglesia está siendo vapuleada, está siendo golpeada a nivel mundial. Ayer sacaron una noticia de que el Papa Francisco dio una declaración que ha revolucionado todo el esquema. Claro, con esa declaración, pues la iglesia tradicional se va a llenar. ¿Por qué? Porque, imagínense, todas las personas que tienen esa inclinación van a exigir derechos de esta iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? Las demás personas, los demás siervos del Señor, que tienen una conciencia diferente con respecto al establecimiento de las Sagradas Escrituras, van a tener que hacer algo. Entonces, Satanás está preparando todo el terreno para que haya un caos mayor que el de ahora. Por eso debemos comenzar a prepararnos y establecer que nuestra relación personal con Cristo tiene que ir creciendo, tiene que ir. Y esto no es un problema de la iglesia solamente, es un problema a nivel mundial, porque las declaraciones del Papa afectan todo el mundo entero. Así como dicen que en Estados Unidos se resfría y al resto del mundo le da pulmonía.
Entonces, así mismo es. En la religión católica, el Papa dice algo y repercute en todos los continentes. Entonces, la crisis está generando una crisis de fe impresionante, dándole más alas al pecado. Porque no estoy hablando de las personas, estoy hablando del pecado que está en el mundo. Y esto pasa cuando hay crisis en la iglesia. Yo no sé si usted está viendo, pero está escuchando. La gente está sindicando a los cristianos evangélicos. ¿Por qué? Por los errores que los pastores cometemos. Entonces, tengamos en cuenta, hermanos, que no tenemos que apartar los ojos del Señor y ponerlos en los hombres. Pongamos los ojos en el Señor, porque al final de cuentas, ese es el único camino. Dios me libre de predicar para que usted esté pendiente de lo que yo le vaya a decir y no del consejo que yo le tenga que dar de acuerdo a la Escritura. Dios me libre de eso. Pero tengan muy en cuenta lo que estamos hablando. No pongamos límites a Dios de ninguna naturaleza, de ninguna índole. Busquemos en Él todas las respuestas que necesitamos y estoy seguro que las vamos a encontrar. ¿Amén? ¿Algún comentario, pastora? Sí, aquí cuando dice pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, que Él me da las fuerzas, o sea, todo lo puedo hacer en Cristo Jesús. Eso es un versículo que siempre lo hemos tenido como muy en mente, siempre lo tenemos. Pero además es el producto de todas las exhortaciones para que la gente salga adelante. Salga adelante. ¿Por qué? Porque tú le dices que no limites a Dios, porque si tú confías en Dios, tú vas a poder salir adelante. No hay límites. Si hay alguna adicción, si está pasando alguna persona en este momento por alguna adicción o por algo, si tú confías, no hay límite con Dios, tú vas a poder salir adelante. Exactamente. O sea, si estás pasando por alguna ansiedad, por alguna circunstancia en esta época de pandemia, no hay límites. Dios puede sacarte adelante. O sea, Dios está con nosotros y no podemos limitar a Dios en nada. Y aplica muy fuertemente para este tiempo, porque este es un tiempo de incertidumbre. Sí. Si usted se pone a ver, la incertidumbre está asomando por todas partes. Todas las personas no saben qué va a pasar, no saben qué ocurrir. En estos momentos, todo el mundo, todos los ojos están puestos en la elección del 3 de noviembre. La incertidumbre, ¿qué va a pasar? Las especulaciones te quieren sacar, pero ¿quién es el único que te puede ayudar a estar tranquilo, a sacar la depresión de tu vida, a no permitirle a la depresión que entre a tu vida? Solamente el poder de Dios. No te limites. ¿Amén? ¿Algo más, pastora? Sí, eso prácticamente yo pienso que esa es la parte de nosotros en este tiempo como familias, como individuos, como por todas las cosas que estamos viviendo, es no limitemos a Dios en nada. Él está con nosotros, Él está para nosotros, Él está todo el tiempo con nosotros y nosotros tenemos que saber y estar fortalecidos y saber que Él nos saca y nos levanta en todas las áreas que necesitamos. Porque muchos de nosotros podremos decir, a mí me afecta en uno, yo estoy afectada en otro. Hay diferentes afecciones en este momento. O simplemente dicen, no, yo no tengo nada, a mí no me pasa nada. Pero también el orgullo y la vanagloria también. Y la naturaleza humana pues limita también. Exacto. No Así que no limitemos a Dios. Yo pienso que en este tema es no limitar a Dios, confiar plenamente y saber que Él está ahí para poder salir adelante en todas las áreas. Es impresionante, pastora, porque el apóstol Pablo estaba firme en su relación con Dios. ¿Qué hizo esta relación con el Señor? ¿Qué aprendió él? Que no hay límite para nuestra relación con Dios. Nosotros podemos saber todo lo que sea necesario, Dios nos lo va a contestar. Usted tiene un problema, no es casualidad que la única forma de sacar a una persona de una adicción es que esa persona reconozca y que quiera que Cristo la libere. Y Cristo es el único que libera. Si usted tiene cualquier circunstancia en su vida
que aparentemente la ciencia o cualquier cosa dice que no puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay ningún límite para Dios. Amén. A ver, ¿alguien que nos quiera compartir de la audiencia? ¿Nadie? ¿Xavier? ¿Julie? Desde allá de Dominicana, ¿nos estás escuchando? Sí, pastor, todo bien. ¿Tienes alguna pregunta con respecto al tema? No, pastor. Oh, perfecto, ok. ¿Xavier, alguna inquietud? No, pastor. ¿Todo bien? ¿Alejandro? Todo bien. Todo bien, pastor. Todo muy bien. Perfecto. Muy entendido. Ok. ¿Hani? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! O sea que este punto lo entendimos mejor que el primero. Creo que este punto fortalece lo que a veces está fuera de nuestras manos y esto nos da la fortaleza al pensar que todo es posible. En Dios todo es posible. En todo es posible. Hoy le escribí a mi madre que está de cumpleaños, le escribí un versículo en Marcos 9:23. ¿Qué dice Marcos 9:23? Es la oración que el Señor, el diálogo que le dice el Señor a... Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Así es. Si tú puedes creer, al que cree todo es posible. Wow. O sea, yo no sé qué circunstancia estás viviendo en estos momentos, pero quiero que sepas que cualquier circunstancia que tú le presentes al Señor es nada para Él. Él lo va a resolver. La pregunta es, ¿qué límites vas a tener que volar en eso para poder accesar a lo que Dios quiere hacer contigo? De repente hay que orar más, porque hay circunstancias que se van a resolver con oración, no con acción, porque ya de repente hemos hecho todo, estamos hasta cansados de haber hecho tanto, pero no, hay momentos donde Dios te dice, ya, hiciste mucho, así como para el flemático que no hace nada y cree que hace mucho, el colérico hace mucho y piensa que se frustra porque hizo tanto y no ve fruto. Pero quiero dejarte saber que Dios está permitiendo eso para que algún límite se mueva. Amén. Y entonces entendamos que Dios actúa de diferente manera, de diferente forma. Amén. Jenny Lady, ¿qué piensas? Sí, pastor, en realidad cuando conversamos sobre los límites, nosotros a veces pedimos poquitico pensando que no nos merecemos. En vez de pedir grande, pedir con confianza. He aprendido eso. A veces pensamos que, como dicen, soñar pequeño recibe pequeño, soñar grande recibir grande. Solo nosotros sabemos ponernos esos límites que en realidad Dios dice que nosotros debemos de pedir, no limitarnos. Así es. Y qué tremendo, porque cuando tú pides sin limitaciones a Dios, Dios nos va a sorprender. Ahí está la sorpresa de nosotros. Así es. Y el Señor a mí siempre me ha sorprendido y siempre me seguirá sorprendiendo. Javier, ¿qué piensas tú? Yo creo que, a ver, ese versículo que usamos hace un momento, el de Filipenses, alguna vez lo usé en las enseñanzas de los diezmos, que me gustaría volver a hacerlo, volver a utilizar este mismo versículo y explicarlo un poquito ahí. Pero utilizando un poco lo que está hablando mi hermana Jenny, pues hay veces que no solamente es pedir en grande por el hecho de tener, sino que Dios te pide que tú vayas planificando en grande para que Él pueda tener, o sea, lo que Él te vaya a bendecir tenga un propósito. Porque no simplemente, yo quiero tener mucho dinero porque para estar bien y estar tranquilo. No, o sea, ¿para qué quiere? Yo lo quiero para esto y necesito tal. Y entonces viene la provisión para eso. No es, digamos, pedir, no es pedir por pedir, es un pedir con un propósito.
Dice, Amén. piensa grande, ¿verdad? Piensa en proporción al Dios que tienes. Planifica, ten un sueño lo suficientemente grande como para que Dios quepa en él. Así de grande para que la provisión de Dios se pueda dar. Amén. Así es. Amén. 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 Claudia, ¿qué piensas tú? Apoyo la moción de mi esposo. Qué bueno. Qué bueno. Tan lindo. ¡Qué bonita voz! Bien, entonces, una vez en este punto, pues tenemos que reconocer que efectivamente Dios nos está diciendo, en mí no vas a encontrar límites. Por eso dice Jesús, dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay límites. El tercer punto se llama un golpe más. Y vamos a basarlo en 2 versículos. El primer versículo está en 2 de Reyes 13, del 18 al 19. Por favor, pastora. Dice así, luego Eliseo dijo, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Ajá. ¿Qué vemos ahí? Podemos especular y podemos decir muchas cosas, pero la principal que veo es que a Eliseo le estaba diciendo a este rey que tuviera en cuenta la mano directriz de parte de Dios y que nunca nos limitemos en lo que Él nos pide. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando tenemos un corazón recto, un corazón conforme al de Él, lo que Él nos diga lo vamos a poder hacer tal cual nos lo pide. ¿Por qué razón le pasó esto a este rey? Porque lo hizo con temor. Viene a mi mente en el espíritu y te le puedo decir que este rey se limitó por temor. Él quiso cumplir por cumplir. Y eso le llevó al enojo del profeta. Porque Dios, que conoce todos los corazones, se dio cuenta que los límites que él había trazado eran insuficientes para derrocar a ese enemigo. Recuerda bien que cada vez que nosotros tenemos que, cuando pidamos algo al Señor, estableciendo límites grandes, tenemos que confiar en que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer y Él pondrá el espíritu correcto en nosotros para hacerlo. Por eso vamos a leer Efesios 3:20, que el apóstol Pablo, qué cosa dice con respecto a esto. Por favor, pastora. Dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo lo que les digo, lo que les dije hace un momentito. Si tú vas a pedir algo, como alguien decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y voy a pedir, voy a ser exagerado en mi petición, el Dios soberano al cual le servimos, Él es capaz de exceder los límites, pero Él va a darte de acuerdo a lo que tú necesitas. Él, como tu Padre, no va a permitir que te excedas al punto de que la bendición te dañe. Por eso dice la Escritura que Él es un Padre bueno. Un Padre bueno significa que es un Padre que sabe establecer límites para sus hijos. Lo que necesitamos aprender a poner límites somos nosotros, no es Dios. ¿O sí? ¿Quién No. necesita? Nosotros. Nosotros. Por lo tanto, nuestra relación con Dios, y lo dijo Pablo en el versículo anterior que vimos, Pablo, a través de la relación que tenía con Jesucristo, estableció límites saludables. Y las cosas que él pedía eran concretas. A ese punto es que Dios nos va a llevar a nosotros a hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos para Él. ¿Amén? ¿Qué piensa usted, pastora? No, estaba justamente pensando en esto de lo que es, dice que él mismo se puso el límite. O sea, una persona, no importa si eres una persona que no tienes, una persona
estudiada, un rey, sea quien sea, la persona se pone un límite automáticamente, o sea, se limitó. Entonces lo que Dios quiere es que ese límite, nosotros no tenemos que tener límite con Dios, tenemos que tener límites con otras algunos situaciones. de nosotros nos limitamos basado en nuestras fuerzas. Por eso digo, en las circunstancias, en nuestras fuerzas, nosotros somos los que nos limitamos. Y que también tenemos que ponernos límites en las cosas alrededor, pero con Dios no puede haber un límite. Exactamente. Eso es lo que estamos viendo. O sea, que tenemos que... Este rey se limitó en sus fuerzas. Así es. A pesar que le estaba pidiendo a Dios, la fe de él estaba limitada. Estaba la mitad. Él dijo que debía haber golpeado 5 y 6 veces. Y él golpeó 3. O sea que se quedó en la mitad. A la sexta hubiera derrocado a Adán. No, y también podemos ver de que no solamente, o sea, la condición de él era un rey. O sea que su mente, sus estudios, o sea, su capacidad era mayor que cualquier persona, un plebeyo podríamos decir. Pero también se limitó. O sea que el límite es para todo el mundo. Todo el mundo se puede limitar aquí. No hay de que, sí, porque tú sabes mucho, él no se va a limitar. No, también puede tener esa circunstancia, esa situación en esa persona y decir, ¿sabes qué? Tener esos temores, esos miedos, que hay que romper con eso. Perfecto. ¿Alguien quiere aportarnos algo en este punto? Pues yo creo que el tema lo hemos aprendido y lo hemos entendido totalmente. Súper bueno, muy bueno me parece. Vamos a ver, ¿quién nos quiere dar la conclusión del tema entonces? La conclusión o aplicación del tema. Ahí es donde yo compruebo cuánto entendiste tú del asunto. Ustedes recuerden que los que están en Zoom son los voceros de los que están en Facebook Live. A ver, ¿quién? ¿Están ahí diciendo algo? La plataforma que dice. Bien, sí, Javier, dígame. Yo creo que si se puede resumir en algo, es dejar que Dios sea el que se encargue de poner los límites y no ser mezquino o escaso en pensar en la provisión que Dios te puede proveer. Dios no tiene límites. Yo concuerdo muchísimo con tu opinión, pastor, con respecto a la última enseñanza, a la última parte del rey que golpeó 3 veces. Yo también sentí que lo hizo como que por cumplir. O sea, ya yo sé que algo así es, pero ya, o sea, 1, 2... El típico 1, 2, 3, que es como que ya para salir del paso y no realmente creyendo lo que el profeta le estaba diciendo. Entonces muchas veces nosotros somos así, o sea, damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas porque pensamos que bueno, pues sí, ya es un principio que se cumplirá, pero cuando entendamos realmente la magnitud espiritual de muchas de las cosas que hacemos, nuestra actitud va a cambiar, nuestra fe va a cambiar, y es cuando vamos a poder ver la provisión de Dios y que esa no tiene límite, ¿no? O sea, nosotros no preocuparnos por limitar la provisión. O sea, Victoria o nuestros hijos, por ejemplo, no son los que están encargados de ver cuánto presupuesto tenemos nosotros. Ellos piden. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. O sea, ya Dios verá lo que nos conviene o no nos conviene darnos. Así es. Nosotros, nuestro trabajo simplemente es creer que Él tiene la provisión suficiente y que va a alcanzar para lo que sea que necesitemos. Y la Biblia dice la Biblia dice que no seamos escasos para pedir. Amén. Quisiera decir algo. Y pedir con propósito. Pedir con propósito, porque si tú pides sin propósito, es pedir por pedir. Exacto. Ahí es cuando lo que decía Hani, de que pedimos y pedimos mal, porque a veces simplemente pedimos por pedir o pedimos de forma egoísta o simplemente por monería y no tenemos un propósito detrás de la petición. Mira cómo Alejandro pidió un celular para poder estar en Zoom y se lo dieron. Ahora tiene 2 celulares. No, de verdad, eso fue un acto del Señor, porque yo no tenía planeado en comprar un teléfono nuevo, porque yo decía, no, ¿para qué Zoom? Whatever, bla, bla, bla. Y me pasó algo que el Señor mismo me forzó a agarrar un teléfono nuevo y gracias a Él, o sea, por eso lo que dice Javier es al 100%. Amén.
el Señor estuvo detrás de todo eso y ahora estoy aquí compartiendo en Zoom con ustedes. Tremendo. Hermoso. Entonces la conclusión es, no limitemos a Dios, Amén. ni nos limitemos nosotros. Jani, querías decir algo. Sí, que prácticamente lo que yo entendí de esta enseñanza es que el Señor nos quiere bendecir y como humanamente nosotros tenemos ciertos límites, queremos pensar que Dios tiene esos mismos límites y Dios es un Dios grande. En todas las cosas que hizo con Moisés, en todas las cosas que hizo a través de la historia, comprobamos que para Él no hay nada imposible, para Él no hay cosa mínima. Entonces, porque nosotros tenemos ciertas limitaciones humanas, eso no significa que Dios no te quiera bendecir o no quiera darte lo que realmente desees. Entonces, por eso yo le voy a pedir una casa en la playa. Le va a pedir una casa en la playa, dice. Bueno, el Señor sabe. Muy bien. Miren, yo quiero darles Eso es grande, ¿no? quiero darles un testimonio de algo que me pasó, pero esto fue hace años, cuando recién estaba, estábamos de líderes en la iglesia donde nosotros crecimos, donde nosotros conocimos al Señor. Y me acuerdo de que éramos servidores y yo estaba en ese momento atendiendo a una persona que estaba en el baño, que tenía una necesidad. Y había un profeta, una persona, un invitado que había llegado a la iglesia y llamó a los líderes adelante para orar por ellos. Y entonces viene alguien al baño y me dice, Viole, mira, Violeta, ¿sabes qué? Que están llamando para que vayan y oren por ustedes allá adelante. Y ya mi esposo estaba adelante. Entonces yo salí corriendo al baño y me fui hacia adelante. Y claro, caí en la última de toda la fila. Pero viene el profeta y agarra y comienza a orar. Y cuando me toca, yo sentí una cosa poderosa. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y entonces yo cerré mis ojos y levanté mis manos y él oraba y oraba. Y comenzó a hacer tantas declaraciones de tanta bendición sobre mi vida. Y me dijo de que iba a ser usada para sanidad. Y yo decía, Dios mío, ¿qué está hablando este hombre? Y entonces, cuando él termina, claro, todo el mundo feliz y yo asustada. Entonces yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer con esto que él me ha dicho? Cuando hubo otro servicio y el pastor, claro, cuando ya pues se supone que tenía el don de sanidad, me dicen que vaya a orar por alguien y yo no quería porque tenía miedo. Yo me estaba limitando por mis temores, porque no sabía si esa persona iba a ser sana o no. Entonces estaba con una servidora y esta servidora me dice, Viole, ¿qué? Me dice, yo siento tu temor. Y yo dije, wow, Señor, no solamente estoy dejando de hacer lo que tú me estás mandando a hacer, sino que encima de eso estoy transmitiendo algo equivocado a la persona que está a mi lado. Entonces, yo no puedo hacer eso. Entonces, esa es una limitación. Entonces, yo le tuve que pedir perdón a Dios en ese momento. Y a partir de ahí, yo dije, Señor, es que no soy yo, eres tú el que me vas a utilizar. Y estas manos son tuyas y tú vas a bendecir y al que tú quieras sanar, pues así será. Y de ahí me fui, me puse a orar, pero yo misma me estaba poniendo esa limitación. Así muchas veces nosotros nos limitamos y Dios no quiere que el día de hoy tú te limites a nada. Tú pides, si Dios te ha dado algo, tú sales adelante y vas a ver cómo Dios está ahí contigo. Él está con nosotros. Amén. 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 Bien, vamos a hacer una oración poderosa de arrepentimiento. Porque ahí Perdón, está, pastor, Claudia. Claudia quería decir algo. Es que lo que pasa es que el pastor no te ve porque está la cámara ahí. Perdóname, Claudia. Disculpa. Ay, sorry. No, pastor, no hay problema. Ahí va a entrar el pastor Freddy. Mi conclusión personal es que así como le pasó al rey, o por lo menos lo que yo entiendo, ¿no? Y corríjame si me puedo equivocar. Así como le pasó al rey que de repente él no sabía que tenía una conducta limitante a pesar de ser un rey, a pesar de tener un conocimiento, o la primera persona de repente que vimos en el ejemplo en su oración no se daba cuenta que tenía una conducta limitante porque no conocía la condición en la que estaba ni su corazón ni su mente. Tal vez muchos de nosotros tampoco sabemos que tenemos conductas limitantes y están ahí escondidas y no las vemos, simplemente están ahí. Y tal vez en nuestra oración o en nuestro caminar diario aparecen sin darse cuenta y es más, estamos tan cegados que ni nos damos cuenta. Para mí,
mi conclusión es que en esta semana yo voy a orar pidiéndole al Señor que me muestre cuál es mi conducta limitante o mis conductas limitantes o mi forma de actuar limitante o de pensar limitante o de hablar limitante, para que entonces de esa manera Él poco a poco pueda seguir bendiciéndome de la manera en la que Él me quiere bendecir. Porque de repente yo digo, no, yo no tengo una conducta limitante, pero sí está. Como el rey, que en verdad él decía, bueno, 3 veces, cuando en realidad debió haber sido la cantidad que él en su comunión con Dios ya debía haber sabido. Simplemente el profeta venía a verificar o corroborar, es la palabra correcta, lo que ya él en su intimidad con el Señor pues había recibido, ¿no? Entonces, para mí la conclusión más importante es que el Señor nos pueda mostrar cuáles son esas conductas limitantes que tenemos en nuestro caminar diario, más que simplemente decir, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que lo decimos de una manera trillada, pero que en un momento de ira, de una circunstancia externa que no puedes controlar, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Vas a actuar de manera limitante frente a esa actitud o vas a realmente decir, yo puedo superar esta situación porque Cristo me va a dar las herramientas para hacerlo? Exacto. ¿Sabes? Lo que estamos viendo aquí es que lo primero que debemos hacer es pedirle perdón a Dios, porque ese desconocimiento de que está hablando Claudia nos ha llevado a hacer oraciones que con nuestra boca hemos limitado el poder de Dios. Nos atamos. Nos atamos. Entonces le dije al principio, lo primero que debemos hacer nosotros es pedirle perdón a Dios, porque no sabíamos de este asunto. Y de esa manera ordenamos nuestro corazón con respecto a la soberanía, a la grandeza de Dios, y decimos, Señor, perdónanos porque no sabíamos que estábamos limitando tu poder a través de limitaciones mentales que traíamos por conductas que no tenían nada que ver contigo, sino tenían que ver con las circunstancias que estábamos viviendo. Por lo tanto, vamos a hacer una oración en ese sentido y pedirle al poder de Dios que se desate sobre nosotros. Porque yo no quiero seguir viviendo limitando a Dios el obrar en mi vida. Yo creo que cada uno de los que estamos en este momento, en estas circunstancias, estudiando este tema, queremos ser fructíferos, exitosos en todo lo que el Señor nos mande a hacer. Y por eso quiero invitarlos a orar, a cada uno de ustedes y los que están en casita a través de la red social de Facebook y a los que están en Zoom en este momento. Y vamos a unirnos todos en oración y vamos a decirle con claridad al Señor, Señor, perdónanos por haber hecho mal uso de nuestra relación contigo, en el aspecto de haber hecho oraciones limitantes de tu poder, Señor. En esta noche hemos reconocido, Padre, que en alguna circunstancia no hemos orado, como decía Santiago, no hemos orado bien, hemos orado mal, porque no sabíamos cómo pedir y pedíamos solamente de acuerdo a nuestras circunstancias. Pero hoy, Señor, queremos pedirte, queremos confiar en que todo lo que nosotros vamos a pedirte a ti, Señor, lo vamos a hacer confiando en tu poder, en tu deseo de llevarnos, Señor, a la victoria, al éxito en todas las cosas que emprendamos para agradar tu corazón, mi Rey. Una vez más, Señor, te pedimos perdón, Señor, y desatamos nuestra bendición, Señor, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, en todo lo que tú nos has dado a mayordomizar, Señor. Lo desatamos en el nombre de Jesús y lo cubrimos con tu poder, con tu gracia, con tu amor, con tu misericordia, Señor. Y creemos, Señor, que tú obrarás a partir de hoy, Señor, como dice tu palabra. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor, gracias. Gloria a Dios. Pastora, quisiera pedirte que hiciera la intercesión. Ok, vamos, el versículo que tenemos es 2 Corintios 10, del 4 al 5, que dice, usamos las armas poderosas de Dios
no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Amén. Padre, Señor, en este momento venimos delante de ti, Señor, intercediendo, Señor, para que todo afán, toda altivez, Señor, que quiera levantarse, Señor, en contra del conocimiento de Dios, sea derribado en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que abra los corazones, Señor, de cada uno de nosotros, de cada persona que está en la línea, Señor Jesús, sus mentes, Señor, para que ellos puedan recibir, Señor, en tu nombre, Señor, tu palabra, Señor Jesús, y tu entendimiento sea renovado en su mente, en su espíritu, Señor, pero sobre todas las cosas, Señor, que el día de hoy, Señor, lo que hemos aprendido, Señor, Padre, que se haga rema en su espíritu, Señor, que no haya límites, Señor, para que nosotros como hijos podamos ir a ti, que eres nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Eterno. Gracias porque sabemos que en ti confiamos, estamos ahí todo el tiempo con tu bendición que es sobreabundante sobre cada uno de nosotros. De la misma forma queremos orar en este momento por las ofrendas, Señor. Y leemos, Señor, el versículo de Filipenses 4 del 17 al 19 que dice: no digo estoy esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad, por el momento. Tengo todo lo que necesito y aún más estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos han dado por medio de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Padre, gracias te damos también, Señor, por las personas, Señor, y por todas las ofrendas y diezmos, Señor, que dan tus hijos, Señor, en este momento. Padre, los bendecimos, Señor, bendecimos la finanza, Señor, de cada uno, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú levantando las finanzas, Señor, en este tiempo, Padre, que han habido muchas circunstancias, Señor, pero en este momento sabemos que tenemos un Padre glorioso y que tú estás ahí, que tú nos bendices, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, por cada una de las bendiciones, por el fruto, Señor, por todo lo que tú nos das, mi Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos por estas ofrendas, Señor, que cada uno de tus hijos ha dado, Señor. Y como ya sabemos, semana a semana, Señor, podemos colocarlo, Señor, a través de Cele, Señor, a cada uno de ustedes, con el teléfono 305-218-8295, o a través también de las redes de PayPal. Pueden ir a la página a través de Facebook en PayPal, o también pueden hacerlo a través de www.miencuentrocondios.org. Gracias, bendecimos todas sus donaciones, son gratamente bendecidas porque es para expansión del reino. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo el próximo jueves y el sábado. Bueno, que lo pasen bien.